Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más estamos aquí con ustedes en este programa de Evangelízate, que desde la diócesis de Orizaba compartimos para todos ustedes y es la oportunidad de seguirnos formando en nuestra vida de fe. Les saludamos desde la diócesis de Orizaba a las diócesis vecinas, a quienes también semana con semana abren las puertas de sus hogares para que podamos estar con ustedes, también a las comunidades que nos rodean, a quienes el día de ayer y el día de hoy han estado celebrando la solemnidad de San José. Es un paréntesis que hacemos en el tiempo de la Cuaresma para poder celebrar a este Padre adoptivo de Jesús que responde, por supuesto, a lo que correspondía a él de una manera muy especial, de ser el Padre de Jesús. Y por supuesto, como esposo de la Virgen María, tiene una misión muy grande, muy especial que realizar, y también nosotros vamos entendiendo la figura tan importante de la paternidad dentro de una familia. Así es que San José es alguien muy importante para nosotros como iglesia. Por eso les damos la bienvenida haciendo mención de esta solemnidad que celebramos, la solemnidad de San José. Celebrar a San José es la oportunidad que tenemos como iglesia entonces de recordar que cuando nos disponemos al cumplimiento de la misión de Dios, Dios va poniendo siempre los medios para que podamos alcanzar a cumplir su voluntad. Lo único que nos pide es que tengamos siempre un oído muy atento a su voz para poder ir comprendiendo los signos y cuál es su voluntad. Soy el Padre Marcos Rolando y les acompañamos semana con semana aquí desde la catedral, ahora en la encomienda que tenemos de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, también les agradecemos a quienes semana con semana nos acompañan y nos hacen llegar sus saludos. El día de hoy nos acompaña alguien especial porque está también en un proceso formativo que ya él nos explicará. Adelante. Muy buenas noches, querido auditorio. El día de hoy me encuentro aquí. Gracias por la invitación, Padre Marcos. Mi nombre es Luis Carlos Flores Leandro. Soy seminarista. Concluí el tercer año de teología, ahora también llamada etapa configurativa. Y pues este año me ha pedido el mismo seminario prestar un servicio en la formación como seminarista auxiliar. Es decir, estoy en el seminario, en ambas casas, la casa Iztaxoquitlán y la casa de Mariano Escobedo, ayudando a los padres con los muchachos, los jóvenes seminaristas que están en las etapas inferiores y que pues me toca estar acompañándolos, estar ahí apoyando a los padres en este curso. Y pues muchas gracias, Padre Marcos, por la invitación a este programa. Sí, por supuesto, te agradecemos también por corresponder a la invitación y siempre este espacio es oportuno para que vayamos compartiendo también de una manera muy especial con las personas que abren sus hogares para poder escuchar, para poder seguirse formando en la vida de fe. Seguramente que tú que estás ahora en la etapa de teología, bueno, en este año de experiencia, pero has tenido ya un avance importante en el estudio de la teología, pues vas teniendo también mucho que compartir con nosotros, con nuestros hermanos que van batallando en su vida de fe, pero que también muchos de ellos van luchando para tener un conocimiento más amplio de la misma. Entonces, siempre son espacios oportunos que tenemos para compartir la fe. Y eso es lo que nos une y eso es lo que nos hermana y eso es lo que nos acerca. Por eso es que hoy compartimos con ustedes la continuación del programa de la semana anterior, donde hemos iniciado ya a tocar este sacramento de la iniciación cristiana, que es el sacramento de la Eucaristía. Constantemente mencionábamos la semana pasada que nos acompañaron algunas hermanas, mencionábamos que el sacramento de la Eucaristía es uno de los sacramentos de iniciación cristiana. Es como los primeros pasos que damos para poder adentrarnos a nuestra vida de fe. Y en la medida en que los vamos conociendo mejor, vamos sabiendo qué es lo que recibimos, porque de repente muchos ignoran en realidad qué es lo que reciben. Me llama la atención, por ejemplo, compartir la experiencia con varios padres de familia que de repente no tienen claridad en los sacramentos que sus hijos a veces están recibiendo. Y cuando tú les explicas, cuando les compartes, cuando vas aclarando el significado de cada uno de estos sacramentos de iniciación cristiana, se convencen de la necesidad de seguir aprendiendo. La experiencia que seguramente también tú te vas encontrando, Carlos.
Sí, así es, efectivamente. El estar en el seminario, en un proceso formativo, me ha dado herramientas, me ha dado una oportunidad de poder aprender, poder estudiar los sacramentos, como ya lo decía el Padre. El sacramento de la Eucaristía es un sacramento de la iniciación cristiana. Y a mí me gusta ver los sacramentos como un camino, donde el sacramento de la Eucaristía es esa fuerza que nos da en el camino para llegar a la santidad, que es al final de cuentas el objetivo de los sacramentos de servicio, el orden sacerdotal y el matrimonio, llegar a la santidad. Pero por medio de la Eucaristía nosotros nos vamos fortaleciendo, vamos creciendo en espíritu, vamos alimentando nuestro espíritu, nuestra alma, para poder llegar a esa santidad. Y por eso es muy importante este sacramento. Y así como lo compartía el Padre, muchas personas también se han acercado, ¿no?, de por qué el catecismo, por qué las pláticas. Bueno, esto tiene una razón de ser. Así como ahorita estamos hablando de la Eucaristía, el catecismo que reciben los adolescentes, los niños y algunos jóvenes, y las mismas pláticas de papás y padrinos, tienen este fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de aprender y valorar y conocer un poco más sobre los sacramentos, sobre la historia, sobre la fundamentación bíblica y sobre todo hacer conciencia de qué es lo que recibimos y por qué este sacramento es muy importante, porque al final de cuentas nos unimos con Cristo, nos hacemos esa común unión con nuestro Señor Jesucristo. Sí, y a propósito de esto viene a mi mente una reflexión que muchas personas ya con el paso de los años van haciendo, porque normalmente en la etapa de la infancia, la adolescencia y la juventud tenemos personas muy cercanas a nosotros que van insistiéndonos en algunos valores, en algunas enseñanzas y nos dicen y nos repiten constantemente muchas situaciones. Y a veces no las comprendemos y es con el paso de los años o con la madurez de la vida que la vida nos va enseñando, que a veces decimos o recordamos estas enseñanzas de nuestros mayores y decimos, con razón mi abuelo, con razón mi abuela se esmeraba tanto en que yo comprendiera qué significaba esto. Con razón mi papá tanto me insistía en que valorara esto que él me enseñaba. Con razón mi mamá siempre oraba para que yo comprendiera lo que significaba la vida, porque precisamente a veces solamente con situaciones complicadas o difíciles es cuando valoramos lo que tenemos. Y valorar los sacramentos en la vida de la iglesia es bien importante porque es lo que nos ayuda a participar de un modo más activo en nuestra vida de fe. De otro modo, nos volvemos prácticamente pues ignorantes de la fe y eso es muy, muy triste. Eso es muy triste porque no alcanzamos a vislumbrar la grandeza de los signos que nosotros vamos recibiendo y que la iglesia tiene para nosotros, sobre todo en ese acompañamiento de vida de fe. Todos necesitamos un acompañamiento y por supuesto que con más razón, también nosotros necesitamos un acompañamiento en nuestra vida de fe. Me llama así mismo la atención, ¿verdad, Carlos?, que en el estudio de la teología, pues vamos profundizando en cada uno de los sacramentos y nos llevamos a veces un semestre para poder profundizar en un sacramento y de repente en los programas o en las catequesis nos quedamos muy cortos porque hay mucho material que reflexionar sobre los sacramentos que se van compartiendo, pero muchas veces por pereza de cada uno de nosotros no nos disponemos a profundizar en cada uno de ellos. Por eso seguimos ahora en este programa compartiendo con ustedes el sacramento de la Eucaristía. Ya hemos compartido, a propósito del tiempo que estamos viviendo, también el sacramento de la reconciliación o sacramento de la penitencia. Ya hemos compartido también el sacramento del bautismo y ahora estamos abordando el tema del sacramento de la Eucaristía con Carlos, que ahora nos acompaña desde el seminario. Y bueno, en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con ustedes en este programa de Evangelízate desde la diócesis de Orizaba, Veracruz, compartiendo para ustedes este contenido de la vida de fe de cada uno de nosotros y que por supuesto que en el caminar y en la madurez de nuestra fe es necesario ir teniendo cada vez más claridad en aquello que creemos y por supuesto que por eso
La fe también se puede razonar porque a través de la profundización y de la comprensión es que también vamos teniendo mayor claridad en aquello que creemos. Y es lo bonito de nuestra vida de fe, que se puede razonar. Por eso hoy con el seminarista Carlos nos está acompañando y estamos compartiendo el tema de la Eucaristía. La Eucaristía a lo largo de la historia de la Iglesia va adquiriendo diversos nombres por lo que también va significando, Carlos. Así es, a lo largo de la historia de la Iglesia, en el magisterio, en los documentos de los santos padres, el mismo testimonio de los Hechos de los Apóstoles en la Sagrada Escritura, vamos encontrando diferentes nombres de la Sagrada Eucaristía. Por ejemplo, el que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la fracción del pan. Esto hace referencia al acontecimiento, a la acción que realmente hizo Jesús de partir un pan ácimo y dárselo a sus discípulos. Y nos dice ahí al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles que los discípulos eran asiduos a las enseñanzas de los apóstoles y a la fracción del pan. Entonces vemos cómo la Eucaristía va teniendo desde los inicios de las primeras comunidades, va teniendo un significado festivo. Y en esa fracción, anteriormente a como conocemos ahora las hostias, las delgaditas, las obleas chiquitas, pues antes era un pan ácimo, un pan sin levadura, que se partía hacia la fracción del pan, que de hecho algunas comunidades, algunos grupos lo siguen manteniendo y es permitido. ¿Por qué? Porque la materia primordial para celebrar el sacramento es un pan de harina sin levadura y vino auténtico de uva. Pero pues la fracción del pan era como conocían a la Eucaristía. Y aunando a esto, pues ahora lo conocemos como Eucaristía, que significa acción de gracias. Es una palabra griega que significa acción de gracias. Acción de gracias, ¿por qué? Porque al final de cuentas nosotros, cada vez que participamos de la Eucaristía, le agradecemos a Dios, le presentamos a Dios todas nuestras peticiones, le agradecemos por todas las semanas, si es que participamos en la misa dominical, y cada semana vemos eso, le vamos a dar gracias a Dios en ese ambiente de fiesta, reunidos como hermanos, reunidos a celebrar, a darle gracias a Dios. Por eso también se le denomina Eucaristía. El banquete eucarístico también se le denomina así a este sacramento, puesto que encontramos algunas referencias en los evangelios, principalmente en el Evangelio de Juan, si no me equivoco. Ahí encontramos también referencias a que es un banquete. Y nos dice Jesús que nos tiene preparado un lugar reservado para celebrar el banquete definitivo, la Pascua definitiva en el reino de los cielos. Son algunos de los nombres con los cuales nosotros conocemos a la misa, a este sacramento, este tan bello sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Y al mismo tiempo podemos encontrar a otros nombres como Santo Sacrificio, haciendo referencia a esa acción que hizo Jesús de entregar su vida en rescate por nosotros, y que lo celebraremos, primero Dios, el próximo Jueves Santo, en ese memorial de decir: tomen y coman, tomen y beban, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esa es la sangre que se derrama por ustedes. Ahí es donde vemos que es el sacrificio auténtico y que nosotros vamos haciendo un memorial, un recordatorio, no como algo que ya pasó, sino lo vamos actualizando cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía. De ahí, Carlos, que sea bien importante que cuando participamos en la Eucaristía que prestemos la mayor atención posible, porque es un acontecimiento que se actualiza, como tú bien lo mencionaste, que se renueva, que se vuelve a hacer presente el sacrificio que Cristo ha realizado y que vuelve a donarse voluntariamente para provecho nuestro, si así nosotros lo queremos comprender cuando hablamos de el banquete del Señor, ¿verdad? Es la oportunidad que tenemos de participar de ese banquete, y qué mejor que participar de ese banquete que con plena conciencia, tal vez no tan plena porque es un misterio que humanamente no alcanzamos a comprender, pero desde nuestra fe sabemos de la presencia real y verdadera en el cuerpo
en la sangre, que en su momento fueron pan y vino. Entonces es la oportunidad que también tenemos de poder tener esa cercanía con el Señor Jesús. Alguien de repente nos preguntaba: oiga, Padre, ¿y cuánto tiempo dura conmigo la presencia de Cristo cuando me acerco al sacramento de la reconciliación? Muchos de ellos tienen esa pregunta porque dicen: ¿cuánto dura conmigo la Eucaristía? ¿Cuánto dura conmigo el cuerpo de Cristo? Aquí hay que hacer como la distinción en la forma material, o sea, la oblea que consumimos consagrada, pues dice el Código de Derecho Canónico que tarda hasta que, como materia orgánica, pues tiene que haber un proceso y pues se tiene que desechar unos 20 minutos. Pero la gracia, recordemos que los sacramentos son lo visible de la gracia de Dios. Aquello que nosotros no podemos ver, nos lo dan los sacramentos de manera visible. Entonces, cuando nosotros comulgamos, la gracia de Dios, la gracia de poder estar en esa común unión con nuestro Señor Jesucristo, puede durar el tiempo que nosotros queramos, siempre y cuando hagamos su voluntad. De hecho, la parte final de la misa, cuando el sacerdote dice: pueden ir en paz, y nosotros respondemos: demos gracias a Dios, no es que ahí se acaba la acción litúrgica, bueno, se acaba la acción litúrgica de hecho, pero no se acaba ahí la Eucaristía, sino que tenemos que salir en la familia, en la escuela, en la calle, en donde nos encontremos, a dar testimonio de lo que vivimos en la Eucaristía. Entonces podríamos decir que la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en nosotros dura mientras nosotros podamos vivir el Evangelio y testimoniarlo en los hermanos alrededor de nosotros. Es esa experiencia de recibir a Jesús en nosotros y una vez que lo recibimos poder meditar, ¿verdad? Esa grandeza de el mismo Dios que se ha encarnado para quedarse con nosotros en este sacramento de la Eucaristía. Es la grandeza también, a su vez es el punto que provoca más y cada vez más conversiones, porque es descubrir la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía. De manera que cuando comemos las especies del pan y el vino, en su momento se realizó la transustanciación, que es el término con el cual se le conoce a ese momento especial en el cual el Espíritu Santo, con la invocación del Espíritu Santo, se transforma en pan, en cuerpo y en sangre. Entonces es la especial atención y el alimento especial que nosotros tenemos, y como testimonio de este alimento, tantos y tantos santos han tenido la oportunidad de dejarnos esa viva alegría que experimentan después de comulgar, porque vamos presenciando, incluso podríamos hablar en otra ocasión, por supuesto, de los milagros eucarísticos, ¿verdad? ¿Cuántos y cuántos milagros eucarísticos vamos descubriendo a lo largo de la historia de la Iglesia, en donde científicamente es inexplicable que brote sangre, verdadera sangre, o que se puedan palpar rastros de verdadera carne, verdadera humanidad, podríamos decir? Y es realmente misterioso cómo de estas especies que ahora son cuerpo y sangre, verdaderamente se puede experimentar esa cercanía para con el Señor Jesús. Y por eso quien descubre la esencia de la Eucaristía, que es aquella fuente, que es aquel lugar especial donde nosotros nos encontramos con Jesús, también siempre será un alimento siempre vigente y que nos fortalece pues para continuar con nuestra vida ordinaria, como nos compartías. Para ti, ¿qué tan importante es el sacramento de la Eucaristía? Te dejamos con esta cuestión y en un momento regresamos. Ya estamos nuevamente con ustedes. Agradecemos a quienes están acompañándonos y junto con nosotros aprendiendo en este tu programa de Evangelízate. Vamos con los saludos con Fátima. Gracias. María del Carmen Maceda. Saludos, Padre Marcos. Un gusto verlo. Miguel Aparicio. Saludos, Padre Marco Rolando. Familia Rodríguez Cruz.
Saludos y bendiciones desde Cuitláhuac. Muy buen tema. Diana María Blano. Excelente tema. Saludos y bendiciones a ambos. Bendiciones Padre Rolando de la familia Reyes Larios desde Mendoza. Marco Antonio García. Sin duda la Eucaristía es un sacramento clave en nuestra vida como cristianos. Bendiciones desde Tehuacán, Padre Marcos y seminarista de la familia Romero Sánchez. Ana Merino. Saludos desde Potrerillo. Gusto de verlos en una emisión más de Evangelízate. María Luna. Excelente información sobre la Eucaristía. Saludos desde Ciudad de México. Antonio Almazán. Bendiciones Padre Marcos y seminarista Carlos desde Maltrata, Veracruz, de la familia Rosas Beltrán. Familia Bautista García. Saludos desde La Perla al Padre Marcos Rolando. Saludamos a Ramón Mayet, Milka Cruz, César Miranda, Francisco S.C., Rosalba Martínez y Mari Melchor. Muchas gracias a quienes nos están haciendo llegar sus saludos. También, por supuesto, les saludamos y es un gusto que semana con semana puedan acompañarnos en este programa, este espacio que dedicamos para seguir profundizando en nuestra vida de fe. Estamos abordando el tema de la Eucaristía, un sacramento especial que tenemos como iglesia. ¿De qué modo la iglesia celebra? ¿Cómo es que la iglesia va realizando este sacramento? ¿Y qué es lo que la iglesia va obteniendo al celebrar la Eucaristía? Carlos está acompañándonos en este programa, por eso le invitamos a que nos comparta. Muchas gracias, Padre. Precisamente la fe católica, la fe cristiana, gira en torno a la Eucaristía. Gira en torno a este gran sacramento, este gran milagro que ocurre cada vez que un sacerdote, obispo o presbítero hace la consagración, extiende las manos, invoca al Espíritu Santo y pronuncia aquellas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo: tomen y coman, tomen y beban. Al hacer esa acción, el sacramento de la Eucaristía ocurre el momento de la transubstanciación. Y me comentabas, Padre Marcos, que ¿cuál es o qué celebra la iglesia? Bueno, para empezar, la iglesia celebra en cualquier lugar donde se celebre la Eucaristía, donde se celebre la misa, está toda unida a Cristo, como un cuerpo unido a su cabeza. En el sacramento de la Eucaristía nos unimos no solamente nosotros, los vivos, los que estamos aquí, sino también nos unimos con los que han partido ya a la casa del Padre, nuestros difuntos, y también nos unimos con aquellos que interceden por nosotros ante el Padre, ante Jesús, que son los santos. Es decir, la iglesia triunfante, los santos, la iglesia purgante, aquellos que se nos han adelantado, y la iglesia peregrina, que somos nosotros. Todos nos unimos cuando celebramos la Eucaristía. Todos nos unimos cuando en torno al altar nos congregamos y se cumplen aquellas palabras del mismo Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cada vez que nosotros celebramos una Eucaristía, nos unimos como cuerpo a la cabeza que es Cristo. Y lo hace el sacerdote en persona de Cristo, o como otro Cristo, dijeran algunos autores, y lo hace presente. Hace presente este sacramento, este sacrificio, no como algo que ya pasó, como ya lo dije anteriormente, sino como algo que verdaderamente está sucediendo en el momento, se está actualizando y nos está dando la gracia de la salvación y tener esa oportunidad de poder tener esa común unión con nuestro Señor. Sí, tenemos, o también se le reconoce a sí mismo y se ha profundizado cada vez más en este misterio cuando se habla del gran milagro, ¿verdad? El gran milagro que acontece cada vez que tenemos la oportunidad de mirar, de participar y sobre todo de presenciar verdaderamente pues esta unión de toda la iglesia, como bien lo explicabas, la iglesia triunfante, que es la iglesia de todos los santos que han alcanzado ese lugar privilegiado junto a Dios, que es la iglesia purgante, que son quienes están también a la espera, pero precisamente con la esperanza de alcanzar la iglesia triunfante, y quienes son
o quienes formamos la iglesia peregrina, que todavía estamos en este espacio temporal y que vamos en peregrinación hacia la iglesia triunfante. Es lo importante de poder ir comprendiendo de manera pues cada vez más plena la centralidad de este sacramento, y ojalá que sea la oportunidad también de que podamos participar de modo más activo en la Sagrada Eucaristía. Me llama la atención ya en la celebración propiamente de la Eucaristía, más adelante tendrás la experiencia, Carlos, pues alcanzas a darte cuenta de tantas personas que verdaderamente van a saciar su hambre de Cristo, porque están pasando momentos complicados, momentos difíciles, y al recibir la comunión, al recibir a Cristo, reciben también la satisfacción en medio de esas situaciones que van viviendo y que a veces en lo humano no encuentran o no se encuentran otras salidas, y desde la experiencia de la fe siempre encontramos un motivo de esperanza. Pero también llama la atención tantas personas que no alcanzan a comprender y que tú también descubres inmediatamente que están en otro ambiente, no alcanzan a conectarse con el acontecimiento que precisamente podríamos presenciar y que podría nutrirnos. Muchos no alcanzan a tener esta sintonía de saber que lo que se está celebrando es algo realmente maravilloso. Sí, efectivamente. De hecho, el gran milagro de la Eucaristía, cuando nosotros hacemos vida aquello que dijeron los obispos en el Concilio Vaticano II, que debemos de tener una participación activa y plena, consciente también. Muchas personas no lo hacen por diferentes situaciones, diferentes contextos, o a veces nada más por ir por el compromiso, ¿no? En un compromiso social, o por la rutina. Sin embargo, cuando somos conscientes de la Eucaristía, de que Cristo se hace presente ahí y que viene y se nos da en ese pedacito de pan. De hecho, muchos cantos en su espiritualidad hablan de esto, ¿no? De que Jesús viene transformado en ese pedacito de pan, en ese poco de vino, viene transformado y nos da vida, nos alimenta. De hecho, la mayoría algunos coincidimos con que en la pandemia o durante la pandemia, cuando estuvieron los picos más altos y que se suspendieron las misas, a pesar de que había participación en las misas virtuales en diferentes páginas, como que nos faltaba el recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y es una experiencia que también yo comparto y que yo también lo viví, y también me sentí como que me faltaba estar en comunión con nuestro Señor, y ahí valoré o di la importancia más a nuestro Señor Jesucristo realmente presente en la Eucaristía. Y pues a pesar del cansancio, a pesar de lo que a veces se vuelve rutinario de ir cada 8 días a misa o entre semana, pero realmente es la gran oportunidad de actualizar ese milagro que hace Jesús en nosotros, ese milagro de poder unirse con nosotros y unirnos nosotros con Él para poder estar en estado de gracia y alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestro cuerpo, que al final de cuentas ese es el objetivo por el cual Jesús se quedó presente en ese pedacito de pan. Y ahí, como lo mencionaba hace un momento, ¿no, Padre? Hay muchos santos que tienen esta experiencia de fe, de amor a la Eucaristía. Por ejemplo, San Rafael Guisari Valencia, Santo Tomás de Aquino, el Beato Carlo Acutis y muchos otros santos que nos tardaríamos otro programa, yo creo, en enunciando a todos aquellos santos, hombres y mujeres, religiosos, laicos, niños, adultos, que tienen ese gran amor a la Eucaristía y que nos han dejado en sus escritos mucha espiritualidad sobre la Eucaristía, que eso lo ha recogido también la Iglesia en sus enseñanzas, y por eso nos invita siempre a valorar, por medio de los documentos de los papas, a valorar este gran sacramento que nos alimenta, que nos da vida y que sobre todo nos une más con nuestro Señor Jesucristo. ¿Podríamos también hablar o compartir la idea de que la Eucaristía es una probadita de la vida eterna? Sí, podríamos decir que es una probadita de la vida eterna, ¿no? Como ya lo mencionaba hace un momento, ¿no?
Jesús nos dijo, allá en la casa de mi Padre tienen un lugar reservado para este banquete, este gran banquete, ¿no? Inclusive cuando Él anunciaba el reino de los cielos, hacía esta comparación con el gran banquete. Entonces podríamos decir que realmente es una probadita del cielo aquí en la tierra cuando nosotros comulgamos. Porque de hecho, al comulgar o al estar presentes en la Eucaristía, como ya lo mencionó, nos unimos con la iglesia triunfante, la iglesia purgante, la iglesia peregrina, pero al mismo tiempo nos unimos también con aquellos ángeles que dan gloria a Dios y que adoran a Dios. Entonces es un milagro lo que ocurre en la Eucaristía. Así es, entonces el acontecimiento de la Eucaristía para nuestra vida es algo central, algo que realmente debe llenarnos de alegría cada vez que tenemos la oportunidad de participar. En un momento regresamos y seguimos haciéndoles la pregunta, ¿tú cómo vives ese encuentro con Cristo en la Eucaristía? Para ti, ¿qué sentido tiene la Eucaristía? En un momento regresamos. Ya estamos pues ya prácticamente hacia la última parte de este programa de Evangelízate, que hoy pues nuevamente tenemos la oportunidad de compartir contigo ahora el sacramento de la Eucaristía. Vamos, escuchemos los saludos con Fátima. Gracias. Raquel Hernández. Saludos a todo el equipo que hace posible este programa desde El Salvador. Familia Soto de Tabasco saluda al Padre Marcos e invitado. Excelente tema sobre el sacramento de la Eucaristía. Evangelízate presente en Córdoba, Argentina. Saludos de la familia Salera Belleira. Bendiciones y saludos desde Barcelona, España, de la familia Gallardo Díaz. Saludos desde Houston, Texas, de la familia Hernández Pérez. Saludos y bendiciones de la familia Treviño, de Apodaca, Nuevo León. Gina Martínez. Bendiciones y saludos desde el Cusco, Perú. Familia Jiménez Ramos envía saludos desde Santa Mónica, California, al Padre Marcos Rolando. Nuevamente agradecemos a quienes nos hacen llegar sus saludos y que por supuesto también les saludamos y les agradecemos porque nos permiten estar compartiendo con ustedes semana con semana esta oportunidad que tenemos de seguir conociendo nuestra vida de fe. Es la oportunidad también que Dios nos concede a todos nosotros de que como iglesia podamos estar en la misma sintonía de lo que vamos celebrando. A propósito del tema que estamos compartiendo sobre el sacramento de la Eucaristía, es interesante porque a quienes tienen la oportunidad de ir de un país a otro, de una cultura a otra, también se encuentran a donde vayan la oportunidad de poder pues celebrar, de poder participar de este sacramento de la Eucaristía. Y es realmente un aspecto muy importante a considerar porque nos damos cuenta de este único sacrificio, un único sacrificio, ¿verdad? Y Carlos, seminarista, nos está acompañando en este programa y también pues desde la experiencia que él va teniendo y desde su conocimiento, compartiéndonos también lo que significa o lo que es el sacramento de la Eucaristía. Vamos ahora con las breves de la diócesis de Orizaba. Estas son las breves de la diócesis. Monseñor Eduardo Cervantes Merino, al presidir la Eucaristía del cuarto domingo de Cuaresma, invitó a que aceptemos la ceguera que nos impide el encuentro con Dios y con los demás, y a partir de la relación que establecemos a través de la escucha y la oración con Él, abramos los ojos en el milagro de entender la vida. ¿Cuántos chismes se levantan en nuestro entorno? ¿Cuántos rumores, cuántas construcciones hacemos de las personas por comentario, por chisme, por opinión? Y eso, hermano, no nos permite encontrarnos con la luz que tienen los demás y más complicado encontrarnos con la luz que nos ofrece el Señor. Si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Qué lección tan bonita. Yo solo sé que me curo. ¿Cuántas veces, hermanos, compramos chismes de otros para juzgar a las personas? ¿Cuántas veces construimos relaciones, juicios, opiniones del otro por lo que me dijeron? ¿Cuánta lección nos da el ciego sanado para ver la verdad?
para no aumentarle el chisme, sino dar experiencias, lo que él sabe. Pidió a San José que acompañe, proteja e ilumine a las familias para que, siendo él modelo de padre, les ayude a encontrar rutas de alegría, de gozo, de paz, con ojos abiertos en la fe, en el seguimiento del Señor. Con la invitación del obispo de Orizaba, Monseñor Eduardo Cervantes Merino, a contagiar su alegría por la vida a los demás y seguir la ruta que marca el Señor, concluyó el taller para líderes en el que participaron coordinadores de grupos juveniles de los 6 decanatos de la diócesis. Durante 2 días, los muchachos, además de capacitarse, vivieron momentos de convivencia, motivación y recibieron luces, formación y acompañamiento para continuar la labor que impulsan en sus parroquias y también a nivel decanal. Después de 3 años de no realizar la fiesta patronal en honor a San José, autoridades civiles de Mariano Escobedo, religiosas y la comunidad comenzaron las fiestas del Padre Putativo de Nuestro Señor Jesús y Padre de la Iglesia Universal. El obispo Eduardo Cervantes recordó que en la iglesia vamos juntos como lo hicieron al caminar en procesión y hacia el altar. Así vamos en comunión a vivir nuestra fe. En ese contexto festivo, la comunidad dio gracias a Dios por un aniversario más de vida sacerdotal del párroco Carlos Castro Recendis. Niños y niñas de la comunidad parroquial de San José de Gracia en Orizaba recibieron la primera comunión. A ellos, el párroco Fray Pablo Ochoa les dijo que no pueden hacer la primera comunión y jamás volver. Al contrario, ahora que son testigos más vivos de Cristo, tienen que empezar a vivir esa común unión con sus padres, hermanos, en familia, donde se han cultivado todos los valores para que cuando salgan al mundo, traten a los demás con ese espíritu de comunión que es de transformación. Adolescentes y jóvenes de comunidades del Decanato Fabril participaron en el Congreso Juvenil con el tema Los jóvenes queremos ver a Jesús, organizado por la Escuela de Evangelización EFETA. En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Río Blanco, junto a los predicadores Francisco Javier Ayara, Celeste Galarza y Helen Sara y Calderón, miembros del proyecto Timoteo provenientes de Argentina y Costa Rica, los jóvenes vivieron una jornada de evangelización y encuentro con Jesús. Integrantes de la Pastoral Juvenil de la parroquia San Juan Bautista Cerritos participaron en los conversatorios por la paz. Mediante el diálogo, la exposición de sus inquietudes y la escucha, resaltaron temas como la comunidad que sueñas, las causas de la violencia, la familia como base para la construcción de la paz y los vecinos como familia extensa. Las conclusiones de este conversatorio se envían a la Vicaría de Pastoral, que a su vez las hace llegar a la Conferencia del Episcopado Mexicano, que promueve y propone la realización de estas dinámicas entre los jóvenes. Las reliquias de San Charbel dejaron bendiciones y consuelo a la comunidad de la diócesis de Orizaba, que se congregó en la Iglesia Madre durante 2 días para venerarlas, participar en la hora santa y adorar al Santísimo, así como ser parte de la Eucaristía que se realizó bajo el rito maronita y en la unción de enfermos. Las reliquias procedentes del Líbano llegaron a México para recorrer las diócesis con motivo del 50 aniversario de su canonización y el bicentenario de su nacimiento. La comunidad diocesana y especialmente la de 4 parroquias celebran a su patrono San José, en Comalapa y Mariano Escobedo, en Temaxcalapa a San José de la Montaña y en Orizaba a San José de Gracia. Todas ponen a su familia bajo su protección y cuidado y piden las ilumine para ser cada día más como la familia que formó con María y Jesús. Ya está en tu parroquia la publicación impresa de Buena Noticia. Búscala para informarte sobre el acontecer en nuestra iglesia. En esta edición encontrarás material para saber cómo ser artesanos de la paz, defendiendo el don sagrado de la vida. Informa para las breves de la diócesis, Mayra Figueiras. Hay con ustedes el acontecer de nuestra diócesis, la diócesis de Orizaba, que también, al igual que la diócesis de cada uno de ustedes que nos acompaña, seguramente lleva un caminar propio, una prioridad propia. Ahora, como Orizaba, estamos en la prioridad del año de los adolescentes y los jóvenes, y pues es también la oportunidad que tenemos de despertar, de promover y de motivar esos espacios también propios para los adolescentes y los jóvenes.
Agradecemos también la oportunidad que hoy ustedes nos dan para poder estar con ustedes compartiendo precisamente este tema tan importante, el sacramento de la Eucaristía. Vamos normalmente a misa y a veces escuchamos algunas frases de algunos hermanos nuestros que dicen: yo voy a tal iglesia porque allá el padre explica muy bonito. Yo voy a tal parroquia porque allá el padre esto. O yo no voy a tal iglesia porque allá el padre me regaña. O porque el padre... Y varias experiencias que encontramos o que escuchamos a veces de entre nuestros propios hermanos. Pero algo debe quedarnos claro. ¿Quién preside la Eucaristía? Carlos, si nos puedes compartir. Claro que sí. Bueno, esta es una pregunta que puede ser hasta cierto punto decir, pues el sacerdote, pero va más allá. El que preside la Eucaristía siempre es Cristo. Cristo mismo preside la Eucaristía en la presencia o por medio de los sacerdotes. Los sacerdotes que han recibido la gracia del don del sacerdocio presiden en nombre de Cristo, siendo otros Cristos aquí en la tierra. Pero es Cristo, como cabeza de la iglesia, que preside la celebración, que se une con su cuerpo, que somos todos nosotros como iglesia, a celebrar, a hacer este memorial del sacrificio, ya no de forma sangrienta, sino a través de las especies del pan y del vino, que ofrecemos el sacrificio a Dios Padre, ese sacrificio voluntario. De hecho, el sacerdote actúa en persona de Cristo. Y algo muy curioso, que también eso es parte de la gracia del don del sacerdocio, es que las palabras propias de la consagración se dicen en primera persona. O sea, no, el sacerdote no está diciendo, así como lo dijo Cristo, que tomen y coman, no, sino que el mismo sacerdote en ese momento está actuando en nombre de Cristo, está siendo otro Cristo aquí en la tierra. Por eso podemos afirmar que quien preside la celebración es Cristo mismo en la persona de los sacerdotes. Claro, también hay que saber que los sacerdotes son humanos, tienen fallas, tienen defectos, pero tienen muchísimas virtudes, y ya ahí viene la experiencia de cada quien. Los gustos y según el estilo de cada persona. Pero no hay que guiarnos tanto por el sacerdote. Es que si se celebra el padrecito joven, pues me quedo. Si celebra el padrecito viejito, pues me voy, porque nada más aburre. No, sino más bien poder decir, voy a encontrarme con Cristo en la Eucaristía, esté el sacerdote que esté, porque Cristo mismo preside la celebración. Cristo mismo en la persona de los sacerdotes nos está hablando y nos está invitando a tener esa común unión con Él por medio de la recepción del sacramento de la Eucaristía. Interesante cómo el acontecimiento o el milagro que precisamente acontece es esta invocación, a raíz de esta invocación del Espíritu Santo, que nosotros le conocemos como epíclesis, donde el sacerdote invoca la acción del Espíritu Santo sobre las ofrendas para que en ese momento, precisamente al pronunciar las palabras que consagran, pueda darse esta transustanciación, ese convertir el pan, convertir el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Por eso el signo también de ponernos de rodillas, que más adelante vamos a compartir los signos, los gestos, los modos con los cuales nosotros entramos en esa misma sintonía para con el Señor, y sobre todo de una manera muy especial en el sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo es que nosotros podemos participar más plenamente de ello? Y un momento central siempre será el momento de la consagración, que es cuando todos nos arrodillamos, porque es Dios mismo que va a estar allí presente. En el sacerdote está Cristo, que invoca la acción del Espíritu Santo y ofrece nuevamente el sacrificio al Padre. Sí, efectivamente, en ese momento es el momento culmen.
Previamente ya nos alimentamos con la palabra de Dios a través de la proclamación de las lecturas, pero el momento culmen es el momento de la consagración y, sobre todo, la recepción. Nos quedamos, Carlos, en este momento culmen porque se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, pero le hacemos nuevamente la invitación a Carlos para que nos acompañe, si sus tiempos le permiten y sus horarios, el próximo lunes para seguir compartiendo este sacramento y sobre todo porque ahora que viene el Jueves Santo, que es la institución de la Eucaristía, el orden sacerdotal, bueno, que sea la oportunidad de que lo podamos vivir con más plenitud. ¿Alguna última palabra para despedirte? Pues muchas gracias por la invitación, gracias a todo nuestro auditorio. Hay que valorar este sacramento de la Eucaristía y aprovechar que estamos en el tiempo de Cuaresma para limpiar nuestro corazón y poder recibir de una mejor manera a nuestro Señor presente en las especies eucarísticas. Una vez más agradecemos a todos ustedes que hacen posible que podamos compartir este programa. Agradecemos a todo el equipo que por supuesto semana con semana también están aquí en esa disposición siempre de poder estar en comunicación para llegar a ustedes. Agradecemos en máster Ediel Hernández, Diana Ortigosa, Kevin Palafox, en cámaras agradecemos Raquel Hernández, Miguel Zurita. A quien recibe los saludos, Fátima Aparicio, que constantemente también participa con nosotros en el programa para hacernos llegar sus saludos. En el teléfono, Montserrat Martínez, en el control remoto, Alan de León. Agradecemos a nuestro productor, Hugo Roa, y también al director del canal, al licenciado Carlos Vidal Neri. Su servidor, Padre Marcos Rolando Hernández Vega, les agradece también por este espacio que nos brindan de poder compartir con ustedes este programa de Evangelízate. Dios mediante, la siguiente semana nos seguimos sintonizando. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita semana.